¿ok? Sí, ahora estoy listo, confirmación, y apenas me confirmen, lo haga, ¿ok? A ver, ¿qué otros anuncios para la clase de hoy? Bueno, aparte de eso de la encuesta, la encuesta 2 todavía la voy a subir la próxima semana porque no hemos terminado la unidad 2. El plan original de la clase de hoy iba a ser empezar armaduras en 2 dimensiones y empezar apoyo inclinado para la próxima semana dedicarnos a programación. Pero, ustedes saben, estoy dictando varias secciones y en la clase de ayer no llegamos a hacerlo todo, así es que espero, probablemente en esta clase tampoco. Y la razón que no, bueno, preferiría llegar a apoyo inclinado a esta clase, pero no lo quiero hacer porque quiero concentrarme en hacer un repaso de la clase pasada. Mi clase de ayer me di cuenta que hay muchos que siguen teniendo dudas y es importante que revisemos esas dudas ahorita, porque la clase pasada vimos armaduras en una dimensión, ¿sí? Y esa va a ser la base, ese procedimiento va a ser base para todo lo que hagamos el resto del ciclo, ¿ok? Si no lo entienden, necesitamos repasarlo porque va a ser clave. Si no entienden eso, si le agregamos más, van a entender menos. Tenemos que tener eso claro antes de poder seguir adelante. Sí, Adrián, la PC todavía es en la semana 5, ¿ok? Así es que la próxima semana tenemos clase todavía. La razón que yo quería llegar a apoyo inclinado es porque apoyo inclinado sí va a entrar en la práctica, ¿ok? Pero dado que no la vamos a ver en la clase de hoy, probablemente la vamos a ver al comienzo de la clase de la próxima semana. No es muy complicado. Parece complicado, no es complicado. Así es que no se preocupen por eso. Pero nuevamente, la razón que no es complicado es porque lo pueden entender súper fácil si es que entienden lo previo, ¿correcto? Hemos hablado de esto varias veces en clase. Esta clase es, digamos, es como construir un edificio. Vas construyendo un piso, pero necesitas que el piso esté estable para poder construir el siguiente. Entonces, por eso quiero repasar, chicos, por favor, pregúntenme ahorita cualquiera si tiene dudas, no entendieron algo de la clase de la semana pasada. Necesitamos saber que ustedes están completamente contentos y entienden el procedimiento del método de rigidez antes de empezar a modificarlo para hacerlo un poco más complejo, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular o prefieren hacer un repaso primero y luego durante el repaso vamos preguntando a ver si es que tenemos algún problema? ¿Cómo queremos hacer? ¿Alguien tiene alguna duda que se les ha quedado de la clase pasada? Ok, entonces hagamos un repaso. A ver. Déjenme conectarme para poder escribir. Sí, definitivamente vamos a hacer un repasito, pero tenemos que ver dentro del repaso, ¿ok? Por favor, chicos, si es que hay una duda, alguien en serio no entiende algo, pregúntenlo, porque muchos han tenido mi clase de ayer. Todos me decían, sí, sí entendemos, hasta que alguien hizo una pregunta y después de eso todos tenían preguntas. Así es que, ya saben, no hay preguntas estúpidas, así es que por favor, todos pregunten. Normalmente, si es que alguien tiene una pregunta, múltiples personas tienen la misma pregunta, ¿sí? Entonces vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos 2 cosas, ¿correcto? Vimos, no sé qué le acaba de pasar la imagen. Ok. La clase pasada vimos primero una introducción al método de rigidez y luego vimos la armadura en una dimensión. La introducción al método de rigidez nos daba más que nada teoría sobre cómo funcionaba este método, ¿correcto? Estaba basado en la ley de Hooke, que nuestra ecuación K por U equivale a F, y basada en esta ecuación va a ser todo el curso. Entonces teníamos un ejemplo del cual aprendimos los primeros 3 pasos, que eran modelo matemático, enumeración y enumeración de grados de libertad. Hicimos equilibrio y mediante una serie de ecuaciones, de un sistema de ecuaciones, llegamos a visualizarlo de forma matricial, ¿correcto? Esta sigue siendo nuestra misma ecuación de la ley de Hooke, K por U equivale a F. Y vimos 5 observaciones, ¿ok? Las observaciones, chicos, son claves para entender el procedimiento del método de rigidez. O sea, es que si no les acuerdan o no les entendieron, este es el momento para repasarlo, ¿ok? Para dejarlo claro antes de empezar a aplicarlo en otras cosas. Entonces, teníamos que nuestra matriz de rigidez estaba compuesta de coeficientes de rigidez y los coeficientes eran las fuerzas que causan desplazamientos unitarios, ¿ok? ¿Se acuerdan? La observación 1 era que cada una de estas columnas corresponden a las fuerzas necesarias para aplicar un desplazamiento unitario en ese grado de libertad. Por lo tanto, cada coeficiente
se llama K y J, donde I es no solamente es la fila de la matriz, pero es el grado de libertad donde se aplica la fuerza para causar un desplazamiento unitario, y J no solamente es mi columna, pero también es el grado de libertad donde se aplica el desplazamiento. ¿Se acuerdan de eso? Silencio. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Eso está claro? ¿O querían repasar eso? Todos entendieron esa parte, ¿correcto? Ok, perfecto. Entonces continuamos. Aprendimos que también la matriz de rigidez puede ser derivada de los elementos individuales, y más adelante lo vimos en armaduras en una dimensión, ¿correcto? En vez de tener que utilizar sistema de ecuaciones cada vez para poder hacer mi matriz de rigidez, aprendimos que podemos superponer la matriz de rigidez de cada elemento para crear la matriz de rigidez del sistema. Y esta parte es súper importante, ¿correcto? Aprendimos que por más de que podemos hacerlo en desorden, es preferible simplificar al enumerar los grados de libertad libres primeros para poder cortar en 4, ¿ok? Creo que esto lo vamos a tener que repasar en armaduras en una dimensión, porque sigo teniendo alumnos, creo, por lo menos en mi clase anterior, que no entendían el por qué es preferible enumerar y cómo cambiaba el método. Así es que vamos a repasar eso. Pero cortábamos en 4, ¿sí? Y nos daban dos ecuaciones. Teníamos S por DU más K1, 2 por DK equivale a PK para poder resolver desplazamientos, y K21 por DU más K2 por DK equivale a PU para encontrar reacciones. También vimos que normalmente estos últimos dos términos no los utilizábamos. ¿Se acuerdan por qué no utilizábamos el segundo término? ¿Por qué no era necesario el segundo término? Son ceros, ¿correcto? Solamente nos aplican, como dicen Jesús y Adrián, cuando tenemos asentamientos, porque DK es mi desplazamiento conocido. Normalmente mi desplazamiento conocido es cero, ¿correcto? Cuando tenemos un apoyo, un grado de libertad restringido, no tenemos un desplazamiento porque está restringido. Solamente funcionan cuando tenemos asentamientos, ¿correcto? Entonces, significa que mi ecuación regular solamente tiene tres términos. Normalmente es S por DU equivale a PK o G por DU equivale a PU. Y lo otro que también habíamos aprendido es que K siempre va a ser simétrica con diagonal positiva, y si es que no aplicamos condición de borde, no podemos calcular mi ecuación, ¿correcto? Tenemos que tener una matriz restringida, una estructura restringida para encontrar S y poder invertir. ¿Ok? Luego vimos armaduras en una dimensión, donde básicamente repetimos el mismo tipo de estructuras que habíamos visto en la introducción, pero aprendimos un par de cosas nuevas, ¿correcto? Empezando con la dirección de cada elemento. Dijimos que tenemos un nudo inicial I y un nudo final J, y este definía hacia qué dirección estaba mi elemento, y eso va a determinar si es que mis deformaciones son positivas o negativas. Calculamos las matrices de rigidez de cero, aplicando desplazamientos unitarios y encontrando mediante equilibrio para calcular la matriz de rigidez de un elemento N. Mi matriz de rigidez de una armadura en una dimensión, entonces era E sobre L, y era multiplicando una matriz de 1, menos 1, menos 1 y 1. ¿Correcto? Aprendimos a hacer un proceso de ensamblaje, y creo que acá es donde de repente hay más preguntas. Así es que, por favor, vamos a repasarlo ahorita, pero ¿alguien tiene alguna duda en particular de esto? ¿O a todos les quedó claro esta parte del ensamblaje y cómo ensamblar, cómo es preferible ensamblar? Para saber si es que lo tengo que hacer rapidito o es que alguien quiere que lo repase mucho más a fondo, chicos. ¿Cómo se encuentran con el proceso de ensamblaje? ¿Para todos está claro? ¿Sí? Ok, entonces repasemos al toque. El proceso de ensamblaje decía que yo tengo 3 elementos, ¿correcto? En este caso. Hago mi modelo matemático, que siempre es mi primer paso. Enumero mis elementos, mis nudos y mis grados de libertad. ¿Ok?
teníamos ya una matriz de rigidez, ¿correcto? Que habíamos calculado para una armadura de una dimensión. Entonces, esta matriz corresponde a un elemento n y tenemos que ver cómo esta matriz tenemos que modificarla para cada elemento en específico y empezar a ensamblar. Entonces, tenemos grados de libertad del elemento y grados de libertad del sistema. Y después de eso, ensamblábamos cada grado de libertad correspondiente, iba a la matriz de rigidez de la estructura en general. Y teníamos que cortar, ¿correcto? Cortábamos para separar libres de restringidos y veíamos por qué normalmente ponemos los libres primero, porque si no ponemos los libres primero, nuestro corte ya no va a ser 4 cuadrantes, en este caso eran 9, pero puede ser mucho más de 9, por lo que es poco lógico hacerlo de esta manera, es mucho más tedioso y es menos eficiente. Y luego resolvíamos con nuestras ecuaciones, S por dU equivale a PK y G por dU equivale a PU. Creo que ahí nos queda, bueno, acá vimos cómo enumerar de manera más eficiente, correcto, y ensamblar de manera eficiente. Sí, dime, Jesús. Jesús, ¿tienes alguna pregunta? En la página anterior, cuando resuelve G, ¿por qué es esa matriz? Ok, buena pregunta. Y esta es la razón que no queremos enumerar de esta manera. L, L que hablo, G y S, ¿cierto? S es la matriz de libres por libres. G es la matriz de restringidos por libres. Entonces vamos a ver acá arriba, esta es la que todavía no hemos cortado. Los libres en este caso eran 2 y 3, ¿ok? Vamos a ponerlo acá. 2 y 3 eran libres. 1 y 4 eran restringidos. Si yo quiero buscar los libres y separar los libres de los restringidos, cortaba para separar 2 y 3. 2 y 3 se quedan solos. ¿Ok? Estamos separando los libres de los restringidos. Entonces, libres por libres, ¿cierto? 2 y 3 por 2 y 3. Este cuadrante de acá adentro es ese. Ahora, G era restringidos por libres. Restringidos es 1 y 4, o sea, es que sería filas 1 y 4 por las columnas de los libres, 2 y 3. Entonces, G es este de acá más este de acá. ¿Sí? ¿Ahora entiendes eso, Jesús? Claro, pero la matriz de desplazamientos, porque usa los valores... ¿A qué te refieres? ¿Estás hablando de la ecuación G por dU equivale a PU? Pero DU es desplazamientos desconocidos, que son 2 y 2, D2 y D3. ¿Por qué no usaría esos? Ok, vamos a repasar de dónde salen las ecuaciones, ¿te parece? A ver. Repasemos dónde salen las ecuaciones, Jesús. Lo que estamos haciendo, acuérdate, siempre hacemos fila por columna. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera fila. Si hacemos primera fila por columna, sería 1 por 0. Luego tendrías menos 1 por D2 más 0 por D3. Y luego este 0 multiplica el 0. ¿Ok? Ahora hacemos la cuarta columna. La cuarta fila, perdón, que también es restringido. Sería 0 por 0, 0 por D2, menos 1 por D3. Y esto debería ser equivalente a tu R1 y este de acá abajo es equivalente a tu R4. ¿Ok? Por eso es que multiplicamos por D2 y D3, porque estas columnas multiplican estas filas, ¿cierto? Cuando hacemos fila por columna, el término 2 multiplica al término 2 de la columna. El término 3 de la fila multiplica el término 3 de la columna. ¿Ok? De ahí es donde sale G por DU, porque G va a multiplicar DU. ¿Ok?
¿Eso lo entendieron? ¿Lo entendiste, Jesús, o todavía no estoy ¿Esa era tu pregunta, correcto? ¿O todavía no la respondo por completo? ¿No? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto entonces? ¿O quedó claro? Sí, Percy, dime. Sí, dime. ¿Qué pasaría si no hubiera valor del área? ¿En la pregunta te refieres? ¿Acá al comienzo? Bueno, no podrías resolver, ¿correcto? Porque nuestra matriz de rigidez es K equivale a EA sobre L por tu matriz. Entonces necesitas A. Si es que estamos en un problema de armadura y no te dan A, probablemente te van a dar las dimensiones de tu elemento, ¿correcto? Te darían o una circunferencia o te darían un radio o una... o de repente los lados de una viga, pero siempre necesitas el área, porque si estamos hablando de armaduras, ¿cierto? En esta clase, en este tema ahorita. Cuando hablamos de armaduras, necesitas tres propiedades. Necesitas E, necesitas A y necesitas L. No puedes hacer un problema de armadura sin E, A y L. ¿Ok? ¿Todos entienden el por qué necesitamos área para una armadura? O sea, ¿saben por qué, el por qué? ¿Sí? Acuérdense, por favor, de dónde salió, ¿correcto? Hablamos de armadura, habla de carga axial. ¿Y se acuerdan cuando calculamos K al comienzo? ¿De dónde salía K? K salía de cuando yo hacía equilibrio en mi nudo y teníamos mi carga que queríamos encontrar y teníamos N, que era la carga axial. ¿Cómo definíamos la carga axial? La carga axial está yendo a lo largo del elemento, ¿correcto? Entonces, imagínate, ese es tu elemento, tu carga está yendo acá. Entonces, N venía de que mi esfuerzo es N sobre A. Por lo tanto, N se tiene que definir según el valor del área. No puedes definirlo sin el área. ¿Ok? La duda va con los pórticos. Ok, Percy, no te me adelantes. Pórticos va a ser unidad 4. Y la razón por la que es unidad 4 es porque son distintas estructuras. Armadura y pórticos son dos temas completamente distintos. Pórticos sí necesita área, pero no en todos los casos. ¿Ok? Vamos a ver en la unidad 5 los casos en el que el pórtico no necesita un área. Ok, pero eso ya mucho más adelantado, así es que eso no lo vamos a responder ahorita. Ahorita estamos en armaduras, y en armaduras en específico siempre necesitas el área, porque tienes que poder definir la fuerza axial. Ok, Adrián, los problemas de una dimensión no vienen... más o menos, técnicamente el problema que va a venir en la práctica va a ser sobre armaduras en 2D, pero necesitas entender una dimensión para poder aplicarlo a dos dimensiones, ¿ok? Así es que si no entienden una dimensión, no van a entender dos dimensiones. Confíen que yo les digo que no van a entender. Por eso les digo, si es que ahorita tienen dudas, sería ahora el momento para resolverlas, porque si es que no entienden esto, chicos, no les va a ayudar que yo les dé digamos, más cosas encima de lo que ya tenemos. Hasta ahora sabemos, correcto, según el proceso, y el proceso va a ser igual siempre, sabemos lo siguiente. Déjame encontrar un espacio vacío para poder apuntarlo. ¿Dónde está la última página de esto? Tenía espacio vacío. Ok, hasta ahora hemos visto que son 4 pasos para el método de rigidez. Ok, vamos a escribir acá, tenemos método de rigidez. Hasta ahora tenemos 4 pasos. Tenemos el primer paso. ¿Alguien se acuerda cuál es el primer paso del método de rigidez?
¿Nadie? Gracias, Adrián. Perfecto. Modelo matemático, ¿ok? Modelo matemático siempre va a ser el primer paso. Y esto va a incluir enumeración. La enumeración va a ir dentro del modelo matemático. Y acá es donde vamos a preferir enumerar primero libres y luego restringidos para poder ser más eficiente. Segundo paso, sabemos ahora que es calcular la matriz de rigidez de cada elemento, ¿correcto? Después de eso, acabamos de aprender a ensamblar. Y cuando hablamos de ensamblar, no estamos hablando solamente de la matriz, es también ensamblar F equivale a K por U para toda la estructura. Y luego es resolver, ¿sí? Acá ya resolvemos nuestras ecuaciones. S por du equivale a PK y G por du equivale a PU. Ok. Estos pasos van a ser los mismos para... O sea, estos pasos los vamos a aplicar siempre en todas las unidades para cualquier tipo de estructura, ¿ok? Siempre vamos a tener un modelo matemático, cálculo de cada elemento, ensamblaje y resolución. Las ecuaciones F equivale a K por U y S por DU equivale a PK, G por DU equivale a PU, siempre se van a aplicar. No importa la cantidad de grados de libertad o tipos de grados de libertad, siempre son las mismas ecuaciones. Pero necesito que los tengan claro todos los pasos y que sepan el procedimiento, sepan por qué es más eficiente hacerlo de una manera para poder entender lo que sigue. Porque ahora, cuando pasemos a armaduras en 2 dimensiones, vamos a agregar 2 pasos más, ¿ok? A lo largo del proceso, no solamente al final. Entonces, necesito que entiendan el porqué de las cosas, ¿ok, chicos? Y cómo lo hacemos antes de agregarle más al procedimiento, porque si no se van a confundir, si no tienen la base bien construida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Nada? Ok, perfecto. Ahora, ¿todos entienden? Antes de terminar con el repaso, ¿todos entienden, chicos, por qué numeramos libres primero? Y entendieron cuando hicimos el ensamblaje rápido, ¿correcto? Eso fue la semana pasada, pero todos entendieron cuando hicimos el ensamblaje, en vez de ir elemento por elemento, fuimos coeficiente por coeficiente. ¿Sí? Alexandra, ¿tienes una pregunta? S va a estar arriba y G abajo si enumeran de la manera correcta, ¿ok? Porque si yo numero, piénsenlo así, chicos, es que yo estoy enumerando mis libres primero, ¿cierto? Tienen los números más chicos, entonces siempre van a estar en la primera esquina, ¿correcto? Porque si es que mis libres son acá, ese primer cuadrante sería libres por libres. Y si es que libres está en la primera parte, restringidos va a estar en la segunda, así es que G sería inmediatamente abajo de S, ¿ok? Pero esto solamente es si es que yo enumero libres primero. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Entendiste, Alexander? ¿O lo repito de otra manera? ¿Sí? Ok, entonces antes de pasar con unidad, pasar armaduras en 2 dimensiones, yo les tengo una pregunta a ustedes, porque creo que no lo mencioné en la clase pasada, así es que creo que es útil que lo sepan. ¿Cómo defino cuántos elementos tengo? O sea, por ejemplo, viendo esta estructura de acá, ¿cierto? Nunca les digo son 3 elementos, ustedes asumen que son 3 elementos. ¿Cómo asumen que son 3 elementos y por qué? ¿Alguien sabe? Por los nudos, por los tramos, pero todavía acá no hay nudos, ¿correcto? ¿Cómo decías cuál es el tramo, Natalia? ¿Por el cambio de área?
Bueno, sí, cierto. ¿Cómo definimos? Acuérdense que hasta ahora estamos haciendo análisis matricial. La diferencia de análisis matricial con análisis de método de elementos finitos era por que nosotros utilizábamos estructuras reticulares. Y la estructura reticular, que es unidimensional, que es la línea, lo único que está definiendo es un punto inicial y un punto final. Es decir, cuál es el inicio del tramo que estoy considerando, cuál es el fin del tramo, y acá es donde voy a encontrar los desplazamientos. Así es que ustedes técnicamente podrían tener acá, en vez de 3 elementos, podrían tener 6, ¿correcto? Ustedes podrían decir, quiero saber el desplazamiento acá, el desplazamiento acá, 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 acá y acá. Normalmente tratamos de tomar la menor cantidad de elementos posibles. Por lo tanto, lo hacemos como están poniendo ustedes, por el cambio del área, mejor dicho, por el cambio de propiedad, ¿correcto? Cuando cambia una propiedad, ahí es donde decidimos cortar y volver a un elemento. Entonces, acá hay un cambio, así es que no podemos tomar esto como constante. Si es que hacemos solamente 3 elementos, si es que hubiéramos dicho, acá queremos saber el desplazamiento y acá tenemos que saber el desplazamiento, esto no se podría tomar como un solo elemento, ¿correcto? Porque estamos cambiando una propiedad en medio de la estructura. Así es que simplemente tendríamos que tener 1, 2, 3, 4 nodos, 3 elementos. ¿Ok? De la misma manera, digamos que yo les hubiera dicho que la mitad de esta barra tiene un módulo de elasticidad distinto. Digamos que tiene 15.000 en vez de 10.000 kilolibras por pulgada al cuadrado. En ese caso, acá también tendrían que haber separado y esto hubiera sido 2 elementos distintos. ¿Correcto? Sunte quería como que enseñarles eso. Ahora, normalmente en armaduras en 2 dimensiones, cuando ya estamos hablando de inclinaciones, no cambia de repente de propiedad, ¿correcto? De repente ambas barras tienen la misma área y la misma modo de elasticidad, pero cambia su inclinación. Esa es otra propiedad que tengo que contar. ¿Ok? Entonces, Sunte quería explicarles eso porque probablemente no en la práctica, pero yo sé que a veces, cuando ven problemas en la vida real, no les van a dibujar cosas así, ¿correcto? No les van a poner como que más ancho, no, les van a decir simplemente de acá a acá cambiamos de material. En este caso también contaría como 2 elementos distintos, ¿ok? ¿Esto está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí, ¿listos para empezar con armaduras en 2 dimensiones? ¿Alguna última duda sobre armaduras en una dimensión? El tramo PU equivale a... ¿A qué te refieres con tramo? Esa es la ecuación de reacciones, Diego. ¿Correcto? Siempre la utilizamos para encontrar desplazamiento, para encontrar reacciones. Es lo que hemos hecho acá, ¿correcto? G por DU equivale a PU. Acuérdate, lo acabamos de comentar antes, pero es G por DU más K22 por DK equivale a PU. Ok. ¿Cuándo usamos esto y no usamos solamente G por DU equivale a PU? ¿Quién me puede responder? ¿Cuándo utilizamos la fórmula completa? Cuando hay asentamientos, ¿correcto? Acuérdense, DU es mi incógnita. Entonces, esto siempre lo tengo que considerar. No sabemos qué término es. Pero DK son mis desplazamientos en grados de libertad restringidos. ¿Sí? Por ejemplo, en un empotramiento, yo sé que este desplazamiento va a ser 0. Única condición para que DK no sea 0 es si tenemos un asentamiento. En ese caso, ya no puedo multiplicar por 0 y se tiene que considerar K22 por DK. De otra manera, no hay necesidad de considerarlo. ¿Ok? ¿Se entendió, Diego? ¿Sí?
Ok, última duda, o voy a ir abriendo el documento de armaduras en 2 dimensiones, pero si es que hay alguna última duda, por favor, ahorita es el momento. Ok, entonces vamos a empezar con armaduras en 2D, ¿ok? ¿Se acuerdan? La forma que habíamos definido una dimensión contra 2 dimensiones de la armadura era simplemente la orientación, ¿correcto? Sabemos que una armadura solamente lleva carga axial, por lo que cuando es horizontal, mi carga axial sigue el grado de libertad X, por lo que son te consideramos este grado de libertad. Ahora, cuando pensamos en una barra axial horizontal, no, perdón, inclinada, correcto, su carga axial va a ir a lo largo de la armadura. Y ahora tendríamos que descomponer esa carga en componentes X e Y, por lo que son 2 grados de libertad por nudo. ¿Ok? Esta es la forma que hemos definido armaduras en una dimensión y armaduras en 2 dimensiones. Todos entienden esa diferencia, ¿correcto? Chicos, ¿me escuchan? Creo que se fue mi conexión de nuevo. ¿Todos me van a escuchar ahora? Sí, perdonen, de la nada. Yo estaba hablando sola, tampoco me di cuenta, y cuando vi que nadie me respondía, me di cuenta que se había ido la conexión. No se preocupe, vamos a repetir en lo que me quedé. ¿En qué me había quedado? ¿Qué es lo último que me escucharon decir? Porque creo que estuve como 2 minutos yo hablando solita hasta que me di cuenta que no estaba Repita conectada. de nuevo, profe. Sí, pero ¿en qué parte me quedé? Ok. Entonces, estamos bien. No hablé tanto tiempo sola. Estamos bien. Lo único que había dicho es una dimensión, correcto. Habíamos visto elementos completamente horizontales. Entonces, el grado de libertad es la misma dirección que mi carga axial, mientras que en 2D estamos hablando de estructuras de armadura inclinadas, por lo que su carga axial, que también va a ser inclinada, porque sigue a lo largo del elemento, ¿correcto? Va a tener que descomponerse en X y en Y, ¿sí? ¿Todos entendíamos la distinción? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, entonces vamos a empezar a ver armaduras en 2 dimensiones, que es decir, no solamente estamos considerando armaduras horizontales, sino también en alguna inclinación, ¿ok? Antes de poder hablar sobre las matrices y todo lo demás, tenemos que primero entonces ver un poco de teoría que no hemos visto antes y es ejes, ¿ok? Vamos a hablar de 2 tipos de ejes distintos. Tenemos ejes locales versus ejes globales. ¿A qué nos referimos con 2 tipos de ejes? Normalmente ustedes siempre utilizan un solo eje, ¿correcto? Ustedes, bueno, un solo plano, que es el que están acostumbrados a hacer, que normalmente consideramos que el horizontal es X y el vertical es Y. ¿Correcto? Eso es lo que siempre hemos utilizado como notación toda la vida en cualquier clase. Ahora tenemos que considerar el hecho de que podemos tener distintas perspectivas. ¿Ok? Cuando nos referimos a un eje global, es que estamos viendo toda la estructura por completo. Y eso va a definir su horizontal y el vertical de una estructura en general. Mientras que cuando hablamos de ejes locales, estamos hablando de la perspectiva de cada elemento. La forma que creo que lo expliqué ayer, que es la forma más entendible, es... Digamos que están en un cuarto, ¿ok? Vamos a dibujar un cuarto.
Estamos en un cuarto, este es tu cuarto. Sí, tenemos el piso y las paredes. Entonces, si tú estás parado en tu cuarto, tú sabes que el piso es horizontal, correcto, este es mi X, y que mi pared es mi vertical, es mi Y. ¿Hasta ahí todos me siguen? Este sería X global, Y global. Ahora, digamos que inclinas, no sé, una tabla entre la pared y el piso. ¿Ok? La tabla está inclinada, pero si es que yo me fuera a parar en la tabla, así, de mi perspectiva, parado en la tabla, ahora mi piso sería acá, ¿correcto? Este sería mi nuevo X y perpendicular a esto sería mi nuevo Y. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia entre local y global. Local es, si yo estoy parado en la tabla, yo pienso que el piso es mi tabla es el horizontal y vertical a eso es mi Y. Pero si es que yo veo el cuarto, yo estoy inclinado, ¿correcto? Así es que mi piso sigue siendo lo azul. Esa es, digamos, la perspectiva global. No solamente ver dónde estoy parado, sino ver el cuarto donde se encuentra lo que estoy parado. ¿Entienden eso? ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a hablar de esa manera, ¿ok? Vamos a hablar de la perspectiva X local y la perspectiva X global. ¿Por qué no lo hemos visto antes? Porque lo que hemos visto hasta ahora con armaduras en una dimensión es que si este es mi cuarto, cuando hablábamos de armaduras en una dimensión, mi tabla siempre estaba en el piso. Entonces, en ese caso, teníamos que la perspectiva global y la perspectiva local eran la misma. ¿Ok? Hasta ahora hemos visto elementos que coinciden sus ejes globales con sus ejes locales. Ahora que vamos a empezar a ver inclinaciones, vamos a tener elementos que cada uno tiene una perspectiva distinta. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos sumar las perspectivas locales de cada elemento, ¿cierto? Porque si tenemos, imagínense, una estructura así, tendríamos múltiples perspectivas, porque podríamos decir que estamos parados acá, el otro puede pensar que está parado en ese ángulo. Entonces, la forma de hacerlo es tenemos que transformar. Transformar para que cada elemento, en vez de considerarse en su aspecto local, se considere en su aspecto global. Es decir, que todas las personitas se den cuenta que en verdad están colgando en un ángulo. ¿Ok? Eso es la transformación que tenemos que hacer. Transformar de un eje local a un eje global. Ahora, antes de ver la transformación, vamos a hablar sobre notación, porque hay dos notaciones distintas que se utilizan, ¿ok? Hay libros que utilizan una, hay libros que utilizan otra, y en la clase vamos a utilizar ambas, pero en distintos aspectos, ¿ok? La notación típica es sombrerito versus no sombrerito. No sé cómo se dice en español, así que vamos a poner de sombrerito, ¿ok? Si es que yo tengo U con sombrerito, estamos hablando de deformación local. Si pongo U sin sombrerito, estoy hablando de deformación global. ¿Ok? Cualquier término con sombrero es local. Sin sombrero, global. ¿Ok? La segunda es más difícil de escribir y por eso no la utilizamos cuando estamos escribiendo a mano. Normalmente la utilizamos cuando estamos escribiendo en computadoras y es minúscula versus mayúscula. Cuando hablamos de minúscula, estoy hablando de local. Y cuando hablo de mayúscula, estoy hablando de global. Por lo tanto, si es que yo escribo X local, va a ser X minúscula. Cuando hablo de X global, va a ser X mayúscula. ¿Ok? ¿Todos entienden eso entonces? Ahora, hay libros que prefieren utilizar el sombrero, hay libros que prefieren utilizar minúscula versus mayúscula, pero tienen que saber ambas notaciones para poder entenderlo, por lo tanto. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Está claro? Ok, perfecto. Entonces, sabiendo esto, que ahora tenemos que tener en consideración dos tipos distintos de eje, vamos a tener que añadir, como dijimos, transformación como parte de nuestro procedimiento. Es decir, que ahora, en vez de hacer
los pasos que teníamos antes, tenemos que agregar pasos nuevos. ¿Ok? Acá no está escrito el paso 0, que todos sabemos que es el modelo matemático. Pero este paso ya lo conocemos, modelo matemático. El siguiente paso también lo conocemos, es calcular la matriz de rigidez local de cada elemento. Esto ya lo hemos hecho antes. El que va a ser nuevo es, siguiendo el cálculo de mi matriz de cada elemento, ahora tenemos que coger esa matriz de cada elemento y transformarla al sistema global, ¿ok? Porque va a estar en ejes locales, ¿cierto? Porque si es que vemos para cada elemento, siempre lo vamos a ver de su perspectiva. Y luego tenemos que verlo de la perspectiva del sistema en el que se encuentra, ¿ok? Este es el paso nuevo. Después de transformar para que todos estén en los mismos ejes, es donde ensamblamos, porque ya podemos sumarlos todos porque están en la misma perspectiva, ¿correcto? El ensamblaje también ya conocemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en armaduras en una dimensión. Luego pasamos a cálculo de desplazamientos y reacciones. Esto también ya sabemos cómo hacerlo, ¿correcto? Acá no hay nada nuevo. Y el último paso es el nuevo, que es transformar de regreso para calcular fuerzas internas. Hasta ahora no hemos calculado fuerzas internas porque son equivalentes a las reacciones casi en la armadura en una dimensión, porque todas siguen la misma dirección. En este caso no, porque cuando ya hablamos de inclinaciones, las fuerzas internas cambian. ¿Ok? Así es que tenemos dos pasos nuevos en nuestro procedimiento. Ahora mi procedimiento pasa a ser de 6 pasos, que contamos el modelo matemático. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todos entienden entonces cómo vamos a modificarlo? Ok, entonces continuemos. Vamos a intentar llegar por lo menos a la mitad del documento, esperemos, antes de darles el break. Y vamos a empezar armando un elemento de armadura en 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo cambia mi armadura de 2 dimensiones desde de la primera dimensión? Es que ahora estoy considerando 2 grados de libertad nuevos. Como ahora tengo que descomponer mis fuerzas, tengo que considerar los verticales. ¿Sí? Entonces vamos a tener grado de libertad horizontal y grado de libertad vertical en cada elemento. En cada nudo, mejor dicho. Para que cada elemento tenga 4 grados de libertad. ¿Sí? Acá también estamos indicando ahora no solamente mi dirección del elemento, pero mi dirección del elemento es mi X local, ¿ok? La dirección del elemento te está diciendo la perspectiva de mi elemento, es decir, mi elemento está diciendo que este es mi eje X local. Por lo tanto, su perpendicular va a ser mi eje Y local, ¿ok? Van a ver que ahora usamos siempre los sombreritos. Otra cosa sobre el elemento. Esta es la notación de mi elemento N, ¿correcto? Estos son la posición de mis grados de libertad que vamos a utilizar para calcular. Es decir, cuando yo aplique un desplazamiento unitario en el grado de libertad 1, me va a dar mi columna 1. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que de ahora en adelante, cuando yo tenga mi matriz de rigidez, mi primera columna va a referirse a mi grado de libertad X en el nudo inicial. Mi segunda columna va a ser mi grado de libertad Y en el nudo inicial. Luego mi grado de libertad X en el nudo final. Y mi grado de libertad Y en mi nudo final. En general, chicos, cuando hagamos esto para cualquier estructura, van a ver que seguimos unas reglas, digamos, que es, primero siempre es nudo 1, nudo inicial primero, nudo final después. Y dentro de cada uno, primero vamos a enumerar X, luego Y y luego Z. ¿Ok? Y dentro de estos, primero va a ser desplazamientos y luego nudos. Y luego giros, perdón. Entonces, en este caso, primero nudo I, dentro del nudo I vamos a poner X y luego vamos a poner Y. Luego pasaríamos al nudo J, X y luego Y. ¿Ok? ¿Eso está claro? Es un poquito confuso, es que lo vamos a volver a ver ahorita que tengamos ejemplos para que lo puedan aplicar a eso. ¿Ok? Pero más o menos entienden lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar
a calcular la matriz de rigidez desde cero, para tener la matriz de rigidez del elemento, de la misma manera que hicimos con armaduras en una dimensión. Entonces empezamos con el grado de libertad 1. Estamos aplicando nuestro desplazamiento unitario. Como pueden ver, es un desplazamiento unitario en ejes globales, ¿correcto? Esto está yendo, no sabemos este elemento, si está inclinado o no dentro del sistema, pero sabemos que para el elemento siempre es horizontal y por lo tanto mi grado de libertad 1 se le puede aplicar un desplazamiento unitario a lo largo del elemento. ¿Ok? Tenemos desplazamiento unitario 1 en el grado de libertad 1, por lo tanto es fuerza en 1 por el desplazamiento en 1, tenemos una fuerza en 2 por el desplazamiento en 1, fuerza en 3 por el desplazamiento en 1, fuerza en 4 por el desplazamiento en 1. Nuevamente, chicos, noten que todos tienen sombreritos, porque estamos hablando de términos locales. Y acá vamos a empezar a hacer el mismo procedimiento que la última vez. Si tengo un desplazamiento en 1, hacemos equilibrio en los nudos y sabemos que mi fuerza K11 tiene que ser igual y opuesta a mi fuerza axial, ¿correcto? Mi fuerza normal a lo largo del elemento. Pero ahora tenemos una fuerza adicional que sería mi fuerza vertical. No hay nada que balancee mi fuerza vertical, por lo tanto va a tener que ser 0, ¿correcto? Porque no hay la carga axial solamente va a lo largo del elemento, no va vertical, así es que tiene que ser 0. Lo mismo va a pasar con el nudo 2. Tenemos K31 equivale a N, pero K41 va a ser 0, porque no hay vertical que lo balancee. Por lo tanto, la primera columna, los términos básicamente son iguales a la primera columna de la matriz de rigidez de una armadura en una dimensión. ¿Ok? Acá nada ha cambiado. Lo único que tenemos ahora dos términos que son 0. Ahora, vamos a ver si es que cambia algo en el grado de libertad 2, porque el grado de libertad 2 es nuevo. Es algo que no hemos visto antes. Entonces, vamos a ver eso. Si es que yo aplico una fuerza unitaria, en el grado de libertad 2 tenemos que encontrar 4 fuerzas para poder tener ese desplazamiento. Entonces, tenemos nuestro desplazamiento unitario en 2. Esto va a causar que se mueva hacia arriba una unidad, ¿correcto? Entonces, veamos cómo funcionaría. Vamos a dejarlo acá para no dar spoilers, básicamente. Si es que yo tenía mi elemento L, ¿correcto? Esto inicialmente, de acá, del nudo inicial al nudo final, esto tenía el largo L. Y estoy diciendo que nos estamos moviendo hacia arriba una unidad. Mi L, digamos que sube una unidad, mi L no va a subir y va a juntarse acá, ¿correcto? Porque sabemos que la hipotenusa tiene que ser mayor a cualquiera de los dos catetos. Entonces sabemos que mi L llegaría, no sé, hasta ahí. De repente un poquito más. Eso sería L. Pero tendríamos que tener un desplazamiento para cerrar el triángulo, ¿correcto? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Sí? Ok. ¿Cómo calculamos el desplazamiento? Mi desplazamiento, si es que hago para que sea un triángulo cuadrado, tendríamos que tenemos desplazamiento unitario 1, algún desplazamiento delta, y esto sería para cerrar, para tener acá triángulo cuadrado. Ahora sí utilizamos, ¿cómo se dice en español? La regla del seno, ¿correcto? Yo sé que vamos a poner esto sería un ángulo teta, que si es que hago 1 sobre seno de 90 equivale a delta sobre seno de teta. ¿Sí? ¿Todos saben cómo llegamos ahí? ¿Todos se acuerdan de esa regla? ¿Sí? Ok, entonces, seno de 90, ¿cuánto es? Nadie sabe cuánto es el seno de 90. 1, ¿correcto? Entonces, 1 pasa seno de teta multiplicando y tenemos seno de teta equivale a delta. Ok, perfecto. Pero tenemos un problema. ¿Cuáles eran los requerimientos de material y geometría para poder utilizar superposición? ¿Quién se acuerda? Eso lo vimos hace 2 clases. Tiene que ser lineal y había es lineal y elástico, ¿correcto? Entonces, digamos que tenemos geometría lineal. ¿Qué significa para mí mi geometría lineal?
El requisito de geometría lineal son desplazamientos pequeños, ¿correcto? Desplazamientos pequeños significaba que normalmente hacíamos que nuestro teta sea equivalente aproximadamente a 0. Pero si es que yo hago que mi teta sea aproximadamente a 0, mi seno de teta va a tener que ser 0. Significa que no hay deformación. Pero acá está el problema. Si no hay deformación, no puede haber desplazamiento unitario, ¿correcto? Porque ya no va a poder subir mi elemento. Mi cateto no puede ser igual a mi hipotenusa. Por lo tanto, este desplazamiento unitario no se puede dar. ¿Sí? Si no hay desplazamiento, no puede haber fuerzas que lo causen. Las fuerzas van a tener que ser 0. ¿Entienden cómo hemos llegado a esta conclusión? ¿Sí? ¿Esto está claro? Ok. Ahora, no vamos a hacer los grados de libertad 3 y 4 porque son iguales. Pero esta sería mi matriz de rigidez local, entonces, para una armadura en 2 dimensiones. ¿Ok? En el primer grado de libertad vimos que el segundo término y el cuarto término eran 0 porque no había forma de encontrar equilibrio, y en el segundo grado de libertad no se puede dar porque no puede haber desplazamiento. Entonces terminamos con esta matriz donde los grados de libertad verticales, donde sea que se encuentren, son ceros y me quedan 1, menos 1, menos 1 y 1. En azul lo que vemos es la matriz de rigidez de una armadura en una dimensión, ¿correcto? ¿Todos entienden eso? Ok, y vamos a entender el por qué. Porque cuando hablamos de ejes locales, correcto, estamos hablando de armaduras en una dimensión, porque para cualquier elemento, no importa la inclinación, digamos que tenemos nuevamente un elemento así, digamos que tienen una estructura así. Para este elemento, por más de que esté inclinado, cuando estemos en ejes locales, es decir, cuando tengamos esta perspectiva de acá, ¿correcto? Según la persona paradita ahí, es decir, según la perspectiva del elemento propio, yo siempre estoy horizontal. Entonces, yo siempre soy un elemento de armadura en una dimensión. ¿Ok? Por eso es que tiene la misma matriz de rigidez. Ahora, ¿qué significa eso? Van a ver en libros, creo que Hippler lo hace así, y el profesor Moreno también. Dado este hecho, no escriben la matriz de rigidez de una armadura en 2D de 4x4, lo escriben como la matriz de rigidez de una armadura en una dimensión, es decir, escriben una matriz de 2x2. ¿Por qué yo prefiero escribir una matriz de 4x4? Porque si es que en realidad sí, cuando estamos en ejes locales, la fuerza axial solamente corresponde a los grados de libertad horizontales, que serían 1 y 3. El 2 y el 4 no son ceros cuando estamos considerando la inclinación, ¿correcto? Cuando ya pasamos a ejes globales, 2 y 4 van a tener que ser utilizados, porque por más de que según mi elemento, yo solamente llevo carga a lo largo de mi eje X, según la estructura en general, tu carga igual tiene que ser descompuesta en ejes globales X e Y. ¿Ok? Ahora, ¿pueden hacerlo de 2x2? Sí, pero la razón que es preferible para mí, por lo menos, ustedes pueden decidir hacerlo de 2x2, es porque acá vamos a pasar de una matriz de 4x4 y cuando lo transformemos en la matriz de rigidez global K, esta matriz definitivamente tiene que ser 4x4. Así es que acá vamos a ver, si es que vas de 4x4 por 4x4, yo creo que es más fácil de visualizar los cambios de grado de libertad a grado de libertad. Mientras que si vas de 2x2 a 4x4, creo que es un poco más complejo. Pero nuevamente, si ustedes prefieren hacerlo, prefieren leer los libros y seguir eso, seguir al profesor Moreno, en el examen, por ejemplo, no les voy a quitar puntos. Obviamente, sigue siendo la forma correcta de hacerlo, simplemente que son dos formas que pueden hacerlo. Durante la clase en general, yo voy a hacer la matriz de rigidez de 4x4. ¿Ok? ¿Todos entienden eso? ¿Eso está claro, chicos? ¿Necesitan que repita?
¿Ok? Entonces no es que 2 y 4 no sirvan, es que no sirven en ejes locales. Porque seguimos, nuevamente 2 y 4 son perpendiculares a la carga axial en ejes locales. ¿Ok? Ahora, teniendo entonces mi matriz de rigidez local, tenemos que transformarla. La forma en que transformamos es lo que acabamos de ver, ¿cierto? O sea, es que yo tengo mi elemento y esta es mi dirección local. Esto va a tener que transformarse en X e Y. ¿Quién se acuerda cómo transformar? Lo han hecho antes, ¿correcto? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo descompondrían X local? Seno y coseno, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo lo harían? ¿Nadie? Vamos a verlo ahorita igual, pero quería saber si es que tenía alguna idea. Ok, vamos a pasar entonces a verlo. Vamos a hacer proyección de vectores. Ok, no sé si se acuerdan de esto. Esto es física, ¿cierto? La última vez que lo vieron probablemente fue en física. Es cuando tenemos, o de repente lo vieron en una clase de matemáticas, pero si tienen ustedes una fuerza P, ¿sí? A un ángulo, no sé qué cosa quieren que sea el ángulo. Vamos a hacer un ángulo phi. Esta fuerza se va a descomponer en Px y Pi. ¿Correcto? Y se va a descomponer, como ustedes dicen, en coseno y seno. Si estamos hablando de un ángulo, si es que estamos dentro del ángulo, es decir, si es que el ángulo que estamos utilizando une ambos vectores, vamos a hacer un coseno, entonces sería Px coseno de phi. Y si estamos hablando del término fuera, sería Pi seno de phi. ¿Ok? Hay muchas formas de acordárselo. No te lo repasamos acá abajo, pero básicamente la forma más fácil para mí, creo que hay algunos que se lo acuerdan como vertical y horizontal, pero eso no siempre es verdad. Si estamos yendo adentro del ángulo, es coseno. Si están yendo fuera del ángulo, es seno. ¿Qué significa? Significa que si es que estamos tomando el ángulo complementario phi, esto sería dentro del ángulo phi, entonces esto sería igual a coseno de phi. Y esto sería igual a seno de phi. ¿Ok? Para los que saben inglés, creo que la forma que yo me lo aprendí siempre era, en inglés es coseno y no es seno, es sine, que es con i. Y afuera es outside, adentro es inside. Entonces son las letras opuestas. Cuando tienes que hacer coseno es porque es inside y cuando es afuera, outside, tiene que ser seno. Sí, es la teoría de ángulos complementarios. Gracias, César. No me acuerdo de los términos de matemática porque asumo, si ustedes no lo han visto hace un par de años, yo no lo he visto como matemática hace más de un par de años. Pero sí, esto es proyección de vectores, ¿correcto? ¿Te acuérdense? Adentro coseno, afuera seno. Si se acuerdan de eso, la tienen clarita. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros queremos ir técnicamente de locales a globales, ¿correcto? Porque tenemos distintos elementos que son, cada uno tiene su propia perspectiva local y queremos ver cómo ponerlos todos en la misma perspectiva global para poder hacer un ensamblaje. Entonces, no vamos a hacerlo de globales a locales de frente, de locales a globales de frente. Primero vamos a tener que hacer de global a local. ¿Y por qué? Cuando pensamos en proyección de vectores, estamos pensando nuevamente en nuestra fuerza inclinada que se va a dividir en Px y Pi, ¿correcto? En este caso, P sería equivalente a nuestros ejes locales, porque los ejes locales son los que están inclinados, ¿ok? Así es que vamos a tener que encontrar la ecuación que sea equivalente a eje local por algo por mi eje global más mi eje global. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Ahora, para no tener que hacer
vamos a hacerlo en términos de desplazamientos, porque acuérdense que en mis grados de libertad se aplican los desplazamientos o las fuerzas. Entonces, en este caso lo estamos haciendo con desplazamientos. Tenemos acá un elemento n, que tenemos nudo inicial a la izquierda, nudo final a la derecha, por lo que la dirección de mi elemento en ejes globales va a ser hacia arriba. ¿Sí? Acá está mi eje local y también. Y en el primer nudo tenemos aplicado los desplazamientos en los grados de libertad que les corresponden, nuevamente todos en grados de libertad locales, ¿sí? Mi elemento está a un ángulo teta. Ahora, ¿cómo vamos a definir el ángulo de mi elemento? El ángulo del elemento se va a definir en esta clase como el ángulo entre X global y X local. ¿Ok? Es el ángulo entre los ejes X. Entonces tenemos el ángulo teta. Ok. Otras cosas que considerar. No tenemos que hacer la proyección de vectores, va a ser igual en ambos nudos, ¿correcto? Porque están trabajando de manera separada e idéntica. Siempre tienen la misma inclinación, y los grados de libertad se encuentran en el mismo ángulo. Así es que esto va a ser replicado acá. ¿Ok? Nada va a cambiar. Son dos cosas separadas y se van a tomar como dos cosas separadas. ¿Sí? El ángulo de 1 no va a influenciar el ángulo de 3 y el ángulo de 2 no va a influenciar el ángulo de 4. Son iguales. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Entonces, bajemos por acá. A ver cómo funciona. Acá, bueno, explicaba proyección de vectores. Ok, entonces esta es la forma que vamos a ver cada nudo, ¿correcto? En mi nudo, este será, digamos, tomemos el nudo I. Digamos que esto es mi nudo I. Tenemos mis ejes locales, mi eje local, que va a ser mi elemento, mi eje local, que va a ser perpendicular a mi elemento, y mis ejes globales. Teta, como dijimos, va a ser el ángulo entre X y X, o I e Y. ¿Sí? Entonces, dentro del ángulo, esto va a ser coseno teta. Fuera del ángulo, esto sería seno teta. Entonces, vamos a comenzar. Primer nudo. Si es que yo quiero encontrar U1 local. U1 local está en la dirección de X, ¿correcto? Porque es primer nudo, primer grado de libertad va a ser a lo largo de X. Entonces, sería U1 va a seguir el eje local X. Tenemos U1 y lo tenemos que descomponer en U1 global, que va a estar en el eje X global, y U2 global, que está en el eje Y global. ¿Sí? U1 está dentro del ángulo, si es que estoy yendo a mi local, por lo que sería coseno. U1 por coseno. Y luego U2 es fuera de mi ángulo teta, ¿correcto? Entonces va a ser seno. Más U2 seno. ¿Todos entienden la ecuación? ¿Y cómo la calculamos? ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo entonces con U2, ¿correcto? U2 va a estar a lo largo del eje Y local. Y ahora va a ser un poco más complicado. Nuevamente, si es que estamos yendo de U2 global a local, va a ser coseno, ¿correcto? Porque el teta es entre I e Y. Pero cuando estamos hablando de U1, U1 va a ser fuera del ángulo, por lo que es seno, pero también va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos ya en direcciones opuestas, ¿ok? Estamos yendo en direcciones opuestas, por lo que tiene que ser negativo. ¿Eso está claro? Por el ángulo, básicamente. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Para los demás también? Sí, Alexander, dime. Es porque el ángulo es horario. No es porque sea, bueno, no es porque es horario, es porque está completamente opuesto, ¿correcto? Digamos, póntelo así. Si es que este es mi X, todo lo que pase esta línea
va a ser negativo. Si es que estás en cualquier lado de esta línea, cuando estamos pasando, es decir, si es que hubiéramos estado tratando de descomponer, vamos a tratar de encontrar un espacio vacío, creo que acá podemos hacerlo. Digamos que esto hubiera sido, este es tu global, y ahora estamos descomponiendo algo acá. ¿Quieres llegar acá? Y esto igual sería negativo, porque estamos ya en direcciones opuestas. O sea, esto fuera tu X local y este es tu X global. Esto directamente sería negativo. Porque es más que 90 grados técnicamente, esa sería la definición. Uh, nuevamente, este brillo de ángulos, pero como como están en direcciones opuestas, es la forma más fácil de aprenderlo. Es como que si están en direcciones opuestas, negativo. Si están en direcciones iguales, positivo. Okay. De la misma manera, si es que, por ejemplo, si es que I hubiera estado en dirección opuesta de I, también hubiera sido negativo. Pero como están hacia la misma dirección, es positivo. ¿Ok? Piensa en los cuadrantes, básicamente. Cambiamos de cuadrante por completo, negativo. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, ¿les parece? Vamos a pasar a la siguiente página, terminar esto al toque. Ya. Para el nudo 2 es lo mismo, así que lo vamos a resolver porque, como pueden ver, misma fórmula, ¿correcto? U1 era U1 global más coseno más U2 global más seno. U3 es U3 global más por coseno más U4 global por seno. Mismo diagrama, mismo todo, porque estamos mismos ángulos, solamente que hemos migrado de un nudo al otro, ¿correcto? Nada cambia. Es decir, nudo 1, nudo 2 son iguales, lo único que varía es a qué grado de libertad te estás refiriendo. El nudo 1 era grados de libertad 1 y 2, nudo 2 era grados de libertad 3 y 4. ¿Sí? Ahora, vamos a ponerlo en un sistema de ecuaciones, ¿correcto? Y lo podemos poner en un sistema de matrices. ¿Por qué podemos ponerlo en un sistema de matrices? Veamos acá. Sabemos nuevamente que 1, 2 y 3 y 4 no interactúan entre ellos, ¿correcto? Tenemos acá, este es nudo inicial, esto es nudo final. Pero entre cada uno de los grados de libertad de los nudos interactúan con 2 grados de libertad globales. Entonces, si lo pongo en perspectiva matricial, ¿ok? ¿A qué grado de libertad global está multiplicando cada uno? Si es que yo estoy buscando mi primera ecuación, que era U1 local, teníamos que coseno está multiplicando a U1 global y seno está multiplicando a U2 global, mientras que no multiplican a 3 y 4 porque son otro nudo. Luego, para mi U2 local, menos seno multiplica a 1 y coseno multiplica a 2. Nuevamente, nada multiplica 3 y 4. Va a ser lo opuesto e idéntico cuando hablamos de 3 y 4. 3 y 4 no multiplican 1 y 2. Y luego es coseno y seno para 3 y menos seno y coseno para 4. ¿Ok? Entonces, esto es lo que terminamos teniendo. Esta es nuestra ecuación de transformación. Tenemos local de un lado, la matriz de transformación hecha de cosenos y senos y mi global al final multiplicándolo. Si se dan cuenta, tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante es mi nudo inicial y el segundo cuadrante es mi nudo final. El 2 y el 3 no interactúan, por lo que es 0, ¿correcto? Porque esta sería la interacción de nudo inicial con nudo final, pero no interactúan. Esa sería la interacción de nudo final con nudo inicial, no interactúan. ¿Ok? Por lo que son ceros. Vas a tener dos cuadrantes separados e iguales. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta este punto?
¿Claro? Perfecto, estamos bien entonces. ¿Les parece? Vamos a tomar entonces el break de 15 minutos para que puedan ir a almorzar algo. ¿Sí? ¿Les parece break hasta las 2:40? Para que vayan a comerse algo, tomar agua y regresamos a clase entonces en 15 minutos. ¿Sí? Vamos a poner break hasta las 2:40. Ok, nos vemos en un ratito, chicos. Voy a estar por acá si es que alguien tiene alguna pregunta.